El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El libro de los Hechos de los Apóstoles sigue narrando esos portentosos milagros del Señor resucitado. Son textos pascuales, textos de fiesta. Hoy tenemos esa lectura tan especial donde los escribas, fariseos, saduceos llevan a la cárcel a los apóstoles para que se extermine todo ese agite que ellos están haciendo en la sociedad, en la comunidad, predicando el Evangelio, siendo testimonios vivos del Señor Jesucristo y de todas sus acciones, toda su filosofía de vida, toda su filosofía de justicia, de amor, de ayuda a los más necesitados, a los más pobres, que era algo que incomodaba pues en el momento a todos estos grupos al margen de la ley o pertenecientes a la ley también. En un arrebato de celo prendieron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Un arrebato de celo. O sea, no hay nada malo en ellos, pero les da miedo porque se les están llevando la gente, porque se están quedando sin seguidores. Queridos hermanos, es la realidad que en estos momentos se vive en nuestra sociedad, donde necesitamos que haya una cantidad de gente que sigan sin pensar, ni analizar, ni reflexionar su vida y lo que les están ofreciendo en la sociedad, pero que lo sigan ahí, una gran masa que siga ahí como quien va guiando un rebaño ciego. Y eso no puede ser así, queridos hermanos. Yo creo que el Evangelio, la palabra de Dios, siempre nos está invitando, queridos hermanos, a que hagamos un par en la vida. Pensemos la vida, cómo la estamos viviendo, obviamente a la luz del Evangelio, a la luz de la sociedad. Nosotros vamos muy bien, excelente, a la luz de la sociedad, pero según el Evangelio, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? Entonces ahí ya uno comienza a ver que hay que quitar esto, que hay que quitar esto otro, que esta otra situación hay que fortalecerla en nuestra vida, que estamos desviándonos del camino. Y eso era lo que necesitaban estos grupos políticos del tiempo del Señor Jesús, que nadie dijera absolutamente nada y que pudieran mantener ahí al pueblo pagando los impuestos,
caminando, sin decir absolutamente nada, sin que nada les inquietara y que los siguieran viendo como la autoridad, como los reyes. Pero cuando llegan los apóstoles a contarles todo lo que vivieron con el Señor Jesús y a quien ellos mataron, entonces ya comienza la comunidad a agitarse, y agitándose pues se les van armando las revueltas ahí, y pues ellos prefieren encarcelar a estos hombres. Márchense y cuando lleguen al templo expliquen al pueblo todas estas palabras de vida. Era la indicación que les daba el ángel al liberarlos de la cárcel. Márchense y cuando lleguen al templo expliquen al pueblo todas estas palabras. Les habían prohibido predicar y mucho más en el templo, pero el ángel les decía: nada, vayan al templo, es que es allá donde tenemos que dar la batalla. Entonces ellos salieron de la cárcel y se fueron al templo a predicar. Al día siguiente los iban a enjuiciar y resulta de que mandaron por ellos, las autoridades mandaron por ellos, y los guardas estaban en la cárcel normal, pero las celdas, las cerraduras sin nada de violencia, pero no había nadie dentro de las celdas. Y alguien se presentó a decir: vea, esos hombres que ustedes encarcelaron ayer, ahí están en el templo predicando sin que nadie les diga absolutamente nada. Entonces algunas de las autoridades fueron por ellos, pero no los aprendieron, sino que los fueron llevando con mañita, porque les daba miedo que se fuera a armar una revuelta y los mataran a ellos ahí también. Miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Esos hombres que la sociedad metió a la cárcel están en el templo. Esos hombres que la sociedad ha desechado están en el templo. A esos hombres y a esas mujeres que la sociedad no quiere, sí los queremos en la iglesia, porque eso es parte del testimonio de que están haciendo la tarea como es, de que están siendo testimonio, de que se están yendo contra la injusticia. Ojo, insisto, queridos hermanos, no me gusta la pelea, no me gusta el conflicto, no me gustan las guerras. Yo soy pro vida, defiendo la vida, pero no puedo dejar de reconocer la injusticia. Entonces siempre los he invitado a que nuestro testimonio sea más desde nuestro comportamiento y de nuestras respuestas que desde el enfrentarnos cuerpo a cuerpo, físicamente, incluso con palabras. No, hermanos, no, nosotros no somos fundamentalistas islámicos, nosotros somos cristianos católicos convencidos y practicantes de nuestra fe, que estamos convencidos de que el futuro de la iglesia y de la sociedad está trabajando cada día a conciencia lo que tenemos que hacer, encontrándonos día a día, mañana y tarde con el Señor, en la Santa Eucaristía, en la Santa Comunión, en la palabra de Dios, y que con su fuerza vamos sabiendo y entendiendo cómo podemos llevar y cómo podemos sopesar todas las inclemencias de la sociedad para con nosotros, para con los hijos de Dios, pero no enfrentándonos con nadie, no yéndonos a malas palabras y a malas expresiones, para absolutamente nada, hijos. Que de nuestros labios no salgan sino palabras edificantes. Hijos, esa es la realidad. Así le pasó a Esteban, así le pasó a todos los apóstoles. Solamente
señalaron la verdad y no más. Miraron al reino de los cielos, veían cómo el reino de los cielos se abría para recibirlos y entregaron su espíritu, sin tener, queridos hermanos, que estar peleando con nadie más. Sí hay que denunciar, sí, con toda seguridad, la injusticia, el pecado hay que denunciarlo, pero no tenemos que ir a pelear con nadie. Antes, por el contrario, todo aquel hermano o hermana pecador que comete faltas y que quiere un abrazo, nosotros se lo debemos de dar. Y nosotros nos debemos de acercar, ayudarlo y perdonarle y darle un testimonio de vida, así como lo están haciendo los apóstoles hoy. Si el afligido invocó al Señor, Él lo escuchó. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer. En esos momentos de aflicción de nuestra vida, de desierto, donde sentimos que todo se nos viene encima y no tenemos absolutamente nadie que nos pueda defender, el mejor y más grande defensor, el que todo lo puede, es el Señor Jesús. No tengamos miedo, queridos hermanos. Invocamos al Señor y Él nos escucha y nos dará la fortaleza para seguir adelante. Y en el Evangelio, queridos hermanos, Dios envió a su Hijo para que el mundo se salve por Él, no para condenarlo. Recuerden, ya en su momento les explicaba parte de este texto y les decía que este texto es el que me da pie para afirmar que Dios no nos va a juzgar. No nos va a juzgar, porque el mismo texto bíblico lo dice, queridos hermanos, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Yo creo en esto, yo lo creo, es palabra de Dios. Queridos hermanos, Padre, y entonces podemos hacer lo que nos venga en gana. Ahí está el problema. Es que la situación, porque no tenemos un juez que nos esté poniendo el agua en el cuello, es que nosotros pensamos que podemos hacer lo que queremos, hermanos. No. Tenemos unos mandamientos, tenemos unos preceptos de Dios, tenemos las bienaventuranzas, los sacramentos de la iglesia, las obras de misericordia. ¿Queremos más? Cumplámoslas. Y no va a haber ningún inconveniente. Cumplamos todo lo que la iglesia, el Señor Jesús por medio de la iglesia nos ha querido dejar, nos ha dado, y no vamos a tener ningún problema. Pero ya en muchas ocasiones se los he dicho, cuando ya nosotros nos encontremos con la luz, al ver la gracia y la luz que me quema el pecado, yo voy a comenzar a retirarme de la luz, porque nadie va a gustar, nadie va a querer sentir que se está quemando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A retirarnos de la luz. Y si la luz es Cristo, nosotros nos vamos a ir a las tinieblas para no sentir la luz, porque estamos en pecado, o porque estamos obrando mal, o porque en su momento pudimos haber obrado el bien y no lo hicimos. Ahí es donde está la realidad del juicio, queridos hermanos, donde el Señor, con todo su amor y su misericordia, va a estar con los brazos abiertos, pero mi pecado no me deja acercarme a Él, porque siento que arde mi cuerpo. Y yo, en mi condición de criatura, no voy a querer sentir ese calor, ese quemarme. Entonces me voy a retirar de Él y cada día me voy a retirar más y me voy a retirar más. Es lo que pasa en estos momentos con muchos hermanos en la sociedad. Incluso hasta fueron buenos católicos, pero en algún momento el pecado les comenzó a hacer sentir que era bobada acercarse a la palabra de Dios,
¿Para qué servir más en la iglesia? ¿Para qué madrugar más? ¿Para qué ir más a confesiones y a sacramentos? Y se comenzaron a retirar. Y el engaño del demonio les decía: no te dejes quemar, retírate. No te dejes quemar, retírate. Y de un momento a otro terminaron por allá rindiéndole culto, quién sabe a quién. Pues, queridos hermanos, que a nosotros no nos vaya a pasar eso. Ojo con este texto bíblico. Dios envió a su Hijo para que el mundo se salve por él. Hijos, pero el inicio es precioso. Dios no nos va a juzgar. ¿Pero por qué? Por amor. Pero es ese amor el que va a arder en nuestro corazón si nosotros cometemos el mal y no, ya estamos salvados, no hay problema, Dios nos ama y Dios perdona siempre y nos perdona todo y nos cruzamos de brazos, nos vamos a arder, queridos hermanos. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Segunda expresión de que Dios no nos va a juzgar. Pero ¿qué hay que hacer? Creer en Cristo Jesús. Y quien cree en Cristo Jesús cumple los mandamientos, le cree a la iglesia, viene a vivir los sacramentos, busca la vida sacramental, busca el estado de gracia, busca la Santa Eucaristía, busca la Santa Confesión, busca la Santa Comunión, busca la gloriosa intercesión de la Santísima Virgen María y San José. ¿Yo qué más les puedo decir, hijos? Ahí están todos los medios, se los acabo de nombrar, todos los medios por los cuales cuando nos encontremos con la luz, no nos dé miedo, no sintamos pánico, ni sintamos que ardemos en nuestro corazón y que eso nos va a matar, sino por el contrario, que sintamos el deseo grande de abrazar la luz, de unirnos a la luz, porque en nuestro interior hay un gozo profundo de unirnos a ella. Muchos santos, queridos hermanos, han dicho que todas las necesidades que pasa el ser humano, que todos sus desvelos, que todas sus angustias, que todas sus tristezas, que todos sus lamentos y sus lágrimas es sola y exclusivamente tratando de unirse al Creador. Eso es, porque somos criaturas y no volveremos a tener la paz eterna hasta que no nos podamos unir al Creador. El amor y la fuerza del Creador nos atrae, queridos hermanos. Nos pide unirnos a Él, pero nosotros no lo hacemos y por eso sufrimos. Si nosotros, hijos, si a ustedes y a mí, nuestros padres, benditos padres, que Dios nos los tenga en su eterno descanso, pero que nunca se pudieron formar como lo estamos haciendo nosotros, como lo hemos hecho nosotros, como nosotros hemos tenido la oportunidad, que nunca se formaron, nos hubieran enseñado, queridos hermanos, que no es adherirnos a la sociedad y a todas las ideologías y filosofías que nos ofrecen, y que el éxito de la vida era aferrarnos y unirnos plenamente a Cristo Jesús. Otra cosa sería nuestra vida. Pero a nosotros, ¿qué nos enseñaron, hijos? Trabaje para que viva bien, saque sus hijos adelante, cásese, tenga hijos para que más adelante ellos los sostengan. Y eso no es así, hijos, eso no es así. Primero era conocer a Dios, amar a Dios y seguir a Dios.
que era lo que enseñaba el catecismo del padre Astete. Ahora ya eso ni hablar. Y si a nosotros se nos hubiese enseñado ese caminar, buscando a Dios, conociendo a Dios, amando a Dios, nosotros estaríamos, queridos hermanos, aferrados a Dios, rechazando el pecado y tratando cada día de perseverar ahí con el Señor. Hijos, pues no nos lo enseñaron nuestros padres, que fueron unos santicos, porque muy probablemente la generación anterior a ellos tampoco lo hizo. Yo ahí creo, queridos hermanos, que hay una culpa grande de la iglesia, porque la iglesia no permitía la lectura de la palabra de Dios a todo el pueblo, sino a los que se formaban para el sacerdocio o a los religiosos. Pero es una culpa que no es premeditada ni es malintencionada. Es una culpa por tratar de cuidar la palabra de Dios y que no fuera a quedar en manos de tantas personitas que no quieren la iglesia y se vinieran en contra de ella. Pues, queridos hermanos, en muchos de los casos eso sucedió cuando ya la iglesia permitió que todos los fieles podían leer la palabra de Dios, pues eso sucedió, lo que la iglesia temía, pero obviamente la obra la hace el Todopoderoso y por eso nosotros hoy tenemos la oportunidad de leerla todos los días, de acercarnos al texto bíblico, de aprender de la palabra de Dios, de beber de la fuente de la gracia, de la misericordia, del amor, de la sabiduría, de la bondad, de la justicia. Y por eso hoy nosotros somos un poquito mejores. Tenemos que seguir en esa dinámica, que cada día la palabra de Dios esté en nuestro corazón, que cada día la palabra de Dios nos dé la certeza de ir por el camino que es, que cada día la palabra de Dios, queridos hermanos, nos ayude a entender cuál es el camino del bien y cuál es el camino que no debemos recorrer. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.